podcast de Wiki Ingeniería. Y ya está grabando, ya estamos con el Wiki Podcast 10. Número 10. Ya van 10. Joder. 10 podcasts. 10 podcasts de eso. La cosa es que deberíamos haber hecho algo especial, pero se nos ha pasado. Totalmente. Da igual. Bueno, ¿qué tal? Ojo, Bueno, Se prende la wea. sí, es que tengo aquí a la mía David Broncano. Claro. Sí. Y unas palabritas, David. Está feo, la verdad. Yo, me llamo feo. Estoy muerto. Bueno, vamos a empezar con el podcast de hoy. Vamos a hablar... ¿De qué nos trae? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos traigo? ¿Qué os traigo? ¿Qué nos traigo? ¿Qué nos traigo? Vamos a hablar sobre las asignaturas básicas y cómo aprobarlas en ingeniería. Porque hay mucha gente que se le queda un poco atragantadas, ¿no? Esas asignaturas son un poco coñazo. Y vamos a hablar sobre ello. Vamos a ir más o menos una por una. Depende de la carrera, algunas estarán o no. Por ejemplo, en informática, dibujo técnico y química no dan, creo. Pero bueno. Así que buscaros la puta vida. No dan, entonces de esas, pues los que estudian informática no tendrán ese problema. Vamos a empezar con matemáticas mismo. Vamos a ponerle un título a cada asignatura. Matemática. Venga. Vale, matemáticas. Pues ahí en casi toda la ingeniería hay 4 matemáticas, creo. Aprox. Sí, aunque creo que hay algunas que tienen menos, creo. Pero porque en una misma asignatura dan como dos matemáticas o algo así, no sé, algo raro. Vamos a hablar de la... Pero lo suyo es 4 matemáticas de los 2 primeros años en cada cuatrimestre. Venga. Entonces, en el segundo año se suele dar estadística y matemáticas un poco avanzadas, que son la serie de Fourier, Laplace, todo eso. Un cálculo 2. Sí, de eso no hablaremos mucho, porque eso ya no es tan básico. Es un poquito complicado. Es un poco más avanzado. Entonces vamos a hablar de lo que viene siendo matrices, es decir, álgebra y cálculo integral, derivada y toda esa pesca. Venga. Yo me acuerdo que, a ver, dentro de lo que cabe a mí se me daban bien las matemáticas y siempre me han gustado. Entonces a mí es decir, me costó, pero dentro de lo que cabía me gustaba. Pero hay gente que se le da fatal. Entonces ahí va a ser complicado. Los consejos principales que os daremos aplican a todas las asignaturas básicas, que hay ciertos patrones que hay que respetar, que ya lo hemos comentado en otro podcast. El rollo de crearse una rutina, de coger exámenes de años anteriores, todo eso. Spam, otro podcast. Y todo eso lo tenéis que tener en cuenta. Exámenes de años anteriores, hacer los ejercicios de los boletines. Todos. Cuando digo todos, no te saltes el primero. No. Espérate, igual no estamos aclarando realmente cuántos hay que hacer. Todos. Dilo tú. ¿Todos? ¿Lo digo yo? Todos. Vale, entonces las matemáticas tienes que tener una soltura a la hora de hacer derivadas e integrales y de simplificar ecuaciones, en plan, la que sea, que la tienes que hacer rápido. Porque es que el examen va a ser largo y te van a meter más problemas aparte de eso. Y te van a meter problemas... Y no solo problemas. Entonces... hay ciertos términos que se van a repetir y ciertas cosas, ciertas integrales que te van a salir en otros ejercicios que no son de integrales y le vas a tener que hacer en un momento, ya sea integral por parte o lo que sea. Igual que la simplificación de ecuaciones, porque muchas veces nos equivocamos simplificando ecuaciones. Y después te queda una ecuación súper rara, no sabes por qué, ya te lías, te agobias, todo eso. Entonces, lo suyo es saber simplificar ecuaciones y polinomios muy, muy bien. Y ya a partir de ahí todo te será más fácil, porque... hay ciertos problemas que arrastras ciertos términos, que tienes ciertas incógnitas, que tienes que ir dividiendo arriba y abajo por no sé qué. Todas esas cosas hay que dominarlas, porque es que si no te vas a quedar atrás. Sí. Nada, para estar más inspirado, yo te pido disculpas, pero vamos a empezar la inspiración por donde tiene que empezarse.
Ese sonido va a ser un clásico ya en el podcast. Totalmente. Habrá gente que piense que los podcasts se hacen con café. Nosotros no, lo hacemos con cerveza. No diremos la marca porque no queremos que Estrella del Sur nos dé dinero por ello. Correo wiki. Hola, mundo @wikiingeniería.com. Estrella Sur, te queremos. Eres mejor que un campo. Prosigamos. Bueno, entonces en las matemáticas hay que dominar muy bien eso. Y hay que ir a tutoría. Eso está clarísimo, hay que preguntar porque es que hay muchos problemillas, muchos truquillos que hay de por medio en que los profesores se saltan mientras están explicando, que yo me acuerdo, y te quedas como medio perdido en clase, en plan, ¿qué ha hecho ahí? ¿Qué ha hecho, cabrón? Claro, entonces te quedas como medio pillado, la clase sigue, lo apuntas, no te enteras bien, luego llegas a tu casa y dices, es que no sé cómo ha hecho eso. Ya sea en una integral, en una derivada, en un límite, en lo que sea. Entonces hay que enterarse bien de todas esas cosas y si os entra cualquier duda, id a tutoría, que para eso está. Vale, eso en cuanto un poco a cálculo. Mucho más consejo tampoco. Hagamos una pequeña overview de todo lo que sería cálculo. O aprendes derivadas. Vamos a estar entrando en primer año. Tienes que saber derivar. No te voy a pedir que derives como un champion, pero aprende. Que sepas derivar. Y ya después las integrales, pues no estaría nada mal que tú te dedicaras un par de horitas para hacer integrales. Sobre todo entre las comidas, para no perder la costumbre. Y aunque parezca broma, es verdad. Pero hay que hacer integrales y no solo un par de horitas, hay que hacer integrales semanalmente. Integrales sin parar, porque en el examen te va a entrar una que no la has hecho en clase. Seguro. Entonces la tienes que tener esa mentalidad o esa visión de tú ver una integral y decir y saber por dónde tirar. Aunque no la haya hecho nunca, tú dices, pero yo creo que es por ahí. Y que sea eso. O tener como 2 o 3 posibilidades e irlas ahí viendo cuál puede ser y cuál no. Y al final pues llegar a una solución. Pero la cosa es tener una visión clara y saber comprender y ver qué es lo que hay que hacer. Eso es lo importante. Y eso solo se consigue haciendo una cantidad burrísima de ejercicios. Sí, pero muchísimos ejercicios. Aunque sean algunos que otros sencillitos, en plan una integral sencilla, también hazla. Integral ya sea definida o indefinida, hazlas todas. Porque muchas veces hacemos solo las indefinidas y después nos quedan las definidas y después llegas al final de la integral y dices, hostia, ¿cómo era? ¿El de arriba menos el de abajo? O, ¿sabes? Y te lías y pones un menos donde no es. Terminas la integral y dices, ¿y esta C qué significa? No lo entiendo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Después en cálculo también se suele dar límites, pero yo creo que eso es algo más comprensible, siempre y cuando los límites... A ver, que se dan en bachillerato bastante. Pero entonces es que venga de módulo, a lo mejor no se acuerda. Entonces ahí también debería darle un pequeño brinco. Pero ante el tema de las derivadas, las integrales, por lo menos desde nuestra perspectiva. Sí, porque lo vas a ver durante toda la carrera. Vale, entonces en cuanto a matemáticas, cálculo, es eso. Tened cuidado porque los exámenes de matemáticas en primero suelen ser muy chungos. Suelen ser chungos. Es decir, suelen meterte las excepciones que tú piensas que no van a entrar. Y el churro también te mete. Claro, entonces hay que tener cuidado y hacerse las excepciones, sabérselas, apuntárselas en un papel y aprendérselas de memoria si hace falta e ir para adelante. Vale, prosigamos con un poco álgebra, ¿no? Que son matrices, Gauss, Jordan. Yo ya me bajo del barco, todo para ti, campeón, porque yo ya de eso no me acuerdo. Uf, yo me acuerdo poco. Yo me acuerdo que nosotros tuvimos un profesor que era un poco teórico. Pues a ver, un grande. Si nos estás escuchando, grande. Sí. Grande. Campeón. Figura. Mastodonte. Entonces, era un poco teórico. Lo de los espacios vectoriales, todas esas cosas, el Notas lo tenía bastante masticadito y lo quería así, lo quería así, y quería que tú lo explicaras de esa manera, que utilizaras los términos y los conceptos matemáticos puros, en plan, explicarlo todo de forma general, con fórmulas que no sé qué, y si X pertenece a no sé qué, toda esa mierda, él lo quería. Quizá hay otros profesores que no, pero básicamente eso suele ser también la parte más fácil de la matemática. Normalmente la gente suele aprobar la parte de álgebra, que al fin y al cabo son matrices, haces una detrás de otra, ya sea por Kramer o... Bueno, Kramer para determinante.
Gauss y tal. No sé, eso es también práctica y comprender un poco cómo funciona. Vamos, que yo recuerdo no era tan difícil como Matemáticas 1, la verdad. No, era más divertida. Ya depende del profesor, claro, evidentemente. Sí. Pasemos al siguiente. A la siguiente asignatura básica. No, a la siguiente parte de las matemáticas. Estadística. ¡Pum! Pero eso está en segundo, eso tampoco sea tan básico, pero bueno, sí. Estadística a mí no me gustó, nunca me ha gustado, la verdad. Yo en bachillerato no la di, había una optativa, pero yo no la escogí, escogí otra, de algo de dibujo por ordenador, dibujo asistido o algo así, no sé. Y yo no la di, entonces me pilló un poco, pero vamos, empiezan un poco desde cero, ¿no? Empiezan con probabilidad directamente. Sí. Pero no sé, a mí no me gustó. Y con eso lo que hay que hacer es también hincharse de ejercicios y pillarle el truquillo al contraste de hipótesis, a probabilidad, aunque la probabilidad es un poco más difícil de comprender, y después lo más importante son las variables aleatorias. Sí, que eso ya lo que jode mucho más. Y ¿te acuerdas de las poblaciones? De las poblaciones, los márgenes según con tanto porcentaje de afirmación, de negación, yo qué sé, qué raro todo. Eso era una mierda y... Un castillo. Y es que me entran ganas de potar, ¿eh? ¿De qué pienso eso? Potar. Bueno, que estadística al fin y al cabo es hacer los ejercicios y conseguir exámenes también de año anterior, esa es la clave. Entonces, estadística, pues eso, hincharse de hacer ejercicios y tener exámenes de año anteriores para ver el rollo del profesor. Nosotros tuvimos la putada que teníamos 2 profesores que corregían 2 ejercicios cada uno, y eso era una mierda, porque claro, un profesor no nos daba la asignatura, entonces corregía los ejercicios un poco a su manera, y a lo mejor el otro profesor lo explicaba de manera un poco distinta en las clases, y bueno, al final es decir, un profesor cuando ve el examen completo, ¿no? Y ve los 4 ejercicios y dice, hostia, pues mira, esta parte la ha hecho mejor que la otra, esta no. Entonces ahí puede manejarse un poco y decir, bueno, ha hecho un buen examen o un mal examen, pero si son 2 profesores distintos que corrigen sus 2 ejercicios, les da igual en general cómo ha hecho la otra parte. Si su parte las ha hecho mal, te pone un 0 y al final se te acaba la mierda del examen, ¿sabes? Y a lo mejor estás perdiendo puntos esenciales. Claro, entonces, bueno, pero estadística tampoco es... que le den por culo esa mierda. Vamos a hablar de física y química, ¿vale? Oh, ¿pero física y química o de física y más tarde de química? Porque... Sí, vamos a empezar con física y después proseguiremos... Proseguiremos. Eso. Proseguiremos con química. Física. Esa asignatura chunga, ¿eh? Qué chunga ni que nada. Eso, pan comido, eso es buena mierda. Un profesor que venía de la NASA. ¿De la NASA? Dios, tenía un profesor que había estado en la NASA haciendo proyectos no sé qué, y cuando nos enteramos, toda la clase se fue literalmente de un día para otro. De 70 personas quedamos 8 o 6. Sí. Y suspendimos todo. Dios, suspendió toda la clase. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas un día en primero cuando yo le pregunté al profesor? Porque nosotros estábamos dando los de los sistemas inerciales. Y ahora, en la vida real no existen los sistemas inerciales, creo, o los no inerciales, no me acuerdo de eso. El nuevo sistema de Galileo puede ser el sistema de Galileo ese que tú No preguntaste. era de Newton. La cosa es que estamos dando una cosa que en la realidad no existía, porque la realidad siempre es diferente a lo que se estudia, ¿no? Porque siempre se hace un modelo más simplificado y después la realidad es un modelo mucho más complejo, por ejemplo, cuando no tenemos en cuenta la fuerza de rozamiento, toda esa mierda. Pero en la realidad eso no se aplica. En la realidad sí hay fuerza de rozamiento, lo que pasa es que en muchos ejercicios se desaprecia, ¿no? O no se tiene en cuenta, sí, porque para simplificar los cálculos. Entonces el profesor estaba dando un ejemplo sobre los sistemas inerciales, y entonces yo levanté la mano y le dije, bueno, pero si los sistemas inerciales no existen en la realidad, ¿para qué sirve? No sé qué. En plan pregunté, esto no sirve para nada si no se aplica a la realidad. Y Nota me miró con una cara en plan, estás reventando una historia, una buena parte de la historia de la física por la borda, en plan, el que haya descubierto todo eso, que creo que era Newton, no sé quién coño era. Dice, estás reventando las leyes básicas de la física, hijo de puta, ¿qué coño estás haciendo?
El otaku diciendo, evidentemente, si primero hay que empezar por lo más básico, por lo que se daba, pues eso te ayuda a abrir un poco más la mente a lo que es la física actual, que evidentemente cambia totalmente, pero hay muchas cosas que se siguen llevando. Lo que pasa es que el tío nos lo dijo de tal manera que no me acuerdo. Digo, es que esto no se lleva ya hoy día, no es un ejemplo real, pero nos ayuda a abrir la mente, y de repente tú le soltaste eso y el tío se quedó con cara de, pero qué mierda me estás contando, novato, que yo vengo de la NASA, vengo aquí y me vienes tú contando mierda, no sé. Claro, es que la liamos mucho. Fui muy ingenuo porque, claro, no pensé en eso. No pensé que realmente lo primero que se hace es crear un modelo simplificado de eso, que poco tiene que ver con la realidad. Eso se hace siempre. Y después se van añadiendo términos, se van añadiendo incógnitas, se van añadiendo variables que ya se acercan más a la realidad. Y eso es lo que estaba pasando. Que luego nos metió el churrazo. Bueno, pues entonces, algunos consejitos para el tema de física. Aquí me voy a meter un poquito más personalmente porque fue una asignatura con la que tuve el placer de pelear durante 2 años seguidos. El primer año me dieron por todas partes, literalmente. Me dijo que mi examen estaba regular y saqué un puto 1,6. El mejor examen de la clase era un 2,4 y, o sea, dicho por el profesor, era un buen examen. Entonces, en el segundo año, pues digamos que éramos tan poca gente que el profesor ya nos conocía y ya como que nos trataba con cierto cariño y nos dijo las claves esenciales para estudiar física, las cuales eran realizar todos los ejercicios que se habían hecho ese día en clase, lograr entenderlo y si no, ir a tutoría para preguntarles de dónde sale tanta magia, que para eso nosotros era magia negra. Entonces, física, el tema de la física de partículas, del movimiento cinético, relativo, dinámico, también el respecto a otro sistema inercial, los sistemas inerciales en general, ¿cómo era? El movimiento, sistema de movimiento, no me acuerdo, había tantísimas cosas. Todo eso me enfrenté con un libro por delante y con alguien explicándomelo al lado y creedme que sirve para la ingeniería. Comprendes muchas cosas, te abre muchísimo el pensamiento lógico y el pensamiento matemático. Tienes otra visión de las cosas, como una de las viñetas que hice hace tiempo, tienes visión de ingeniero, tienes ojos de ingeniero. Sí. Ya no miras a un árbol por la calle de la... Exactamente, ya no miras nada de la misma manera una vez que ya aprendes los principios básicos, rollos incógnitas, por qué estás derivando en este punto, hostia, que la derivada significa esto en la vida real, hostia, que la integral significa esto en la vida real. Créeme que cuando ya llegas a tercero de carrera, como que tu mente ya va holgada. Tienes ya por dónde caminar, ya has sembrado, ya has asfaltado el camino con tantísima polla que te han metido en las asignaturas básicas de primer año. Sí, entonces eso es importante y hay que echar mucha cuenta a física e intentar comprenderla. Porque en el examen está clarísimo que no te van a poner un ejercicio que se ha hecho en clase, o te va a poner uno parecido, pero te van a cambiar dos o tres cosas que te van a liar. Entonces hay que tener los conceptos claros. Y creo que una de las cosas clave de la física también es que plantees el problema, te apunte los datos, te apunte las frases que tú veas porque muchas veces los enunciados suelen ser un poco chungos, los de física. Apuntarse las cosas bien, comprender muy bien el enunciado y qué es lo que te están pidiendo, y ahora ponerte un esquemita con todos los datos que tengas y después al lado también otro esquemita con todas las ecuaciones que tú piensas que es sobre esa parte del temario. Y ahí empiezas a tener un poco la visión en cuanto a datos y ecuaciones, y ya empiezas un poco a mezclar, pero siempre comprendiendo qué es lo que te pide, qué es lo que no, y toda esa pesca. Yo creo que eso es un buen consejo. Buen consejo que os estamos dando. De verdad, deberíamos cobrar por estas cosas. Sí, deberéis pagarnos. Mientras vemos cerveza. Estrella del Sur, por cierto. Estrella del Sur. ¡Spam! ¡Spam! Vale. No nos pagan por esto. No. Todavía. Qué pena. Vale, pues prosigamos. La física, pues... no hemos hablado de física... Sí, hemos hablado de la primera física que se suele dar en la carrera, pero no hemos hablado de la segunda. Te refieres a la física a la que nadie le importa. Al electromagnetismo y toda esa mierda. Asquerosos hijos de puta. Y yo... a ver, yo recomiendo para esa parte usar libros. Buen consejo. La verdad, hay un libro, sí, como era de Tipler Mosca, ¿no? El Tipler Mosca era para física de partículas. ¿Ah, sí?
pues había un libro para la parte del electromagnetismo que era muy bueno. Lo suyo es que busquéis la bibliografía del profesor en la guía docente de la asignatura y ahí vais a saber los libros que ha usado para crear el temario. Y lo suyo es que le echéis un vistazo a esos libros porque se explayan mucho más que en los apuntes. Y ahí a lo mejor comprendes un poco más de qué se trata. Sí que tienes que tener un pequeño conocimiento de para qué sirve una integral y una derivada en los campos gaussianos. Sí, es verdad. Esos volúmenes gaussianos. gaussianos. Campo eléctrico, campo magnético, la regla de la mano derecha. A día de hoy sigo usando esa regla para el destornillador y otras mierdas. Yo no. Eres un mierda. ¿Dónde están tus conocimientos de primer año de carrera? Yo contrato becarios para que me hablen. Cabrón, paga los becarios, cabrón. Bueno, vale. Pues vamos, los mismos consejos que la otra física, pero llevando un poco libro por delante. Vamos, pero también podéis llevar libro para la primera parte de la física, que es la física de partículas también, no pasa nada. Pero normalmente los profesores en física 1 sí suelen... Son conceptos que también hemos visto un poco en bachillerato, que es cinemática, dinámica y tal, pero llevados un poco al extremo. A un extremo bastante dilatado. Bastante extremo. Bastante extremo. Un extremo derecho. Vale, pues vamos a seguir con química. Vale, a mí no me gustaba química, se me daba fatal. Hay gente que se le da fatal. Se me daba fatal hasta formular. Pero tío, si a ti te gustaba mucho la química, tuviste 3 años haciéndolo. Sí, es verdad. Es que me gustaba tanto que suspendía posta para hacerla de nuevo. Y eso es muy enfermo, muy enfermizo eso. Muy enfermo. Tienes dinero, cabrón. ¿Cómo se nota? Dinero, cabrón, dinero. Trabajaba en verano solo para eso. Es que me daba gusto trabajar en verano para pagarme tercera matrícula de química. A ver, química, para los que tengáis base de bachillerato o de un FP, no va a resultar muy complicada, por esto que la química que se da suele ser bastante floja, no hay ningún problema, excepto si te metes en química industrial, que entonces ya te empiezan a dilatar un poquito los vasos sanguíneos a base de formulación orgánica e inorgánica. Yo sinceramente recuerdo con muchísimo cariño la química inorgánica, porque era fácil de formular, era comprensible. Luego empezaban a darte el típico coñazo con los modelos atómicos, que si la masa el pudding de pasa y no sé qué su puta madre de mierda, y el modelo atómico de Rutherford. Y bueno, que eso a fin de cuentas es más que nada historia, pero ese primer año de química se puede resumir en aprender a formular, aprender la tabla periódica, la cual nos conocemos a ratos. Sí, no, la cosa también es que tenía mucha teoría, una asignatura que también tiene bastante teoría. Sí, la verdad es que, hombre, y también es otra asignatura que quieras o no te motiva un poco, por lo menos en mi caso, porque también es algo que ves rápidamente en el mundo real. Te puede enseñar fórmula, a lo mejor te viene el profesor, si sabe dar y sabe transmitir, que no suele pasar, te puede decir que tal fórmula que ha puesto en la pizarra a lo mejor se lleva en tal fábrica para hacer no sé qué compuesto, que ya ves tú por dónde quiero ir. Sí, muy rollo Breaking Bad. Exactamente, drogas. A ver, la cosa que química en eso sí que suele llamar más la atención porque tiene como aplicación directa sobre las drogas. Al mundo real sobre las drogas. También las prácticas me acuerdo que estaban chulas. A mí me gustaron las prácticas. Menos hacer los informes. No, qué asco, por Dios. Con la regresión, esa mierda. Como poto encima de eso, qué asco. Le poto y encima lo hundía en un pozo. Es que menos mal que he pasado esa mierda, tío. Es que lo volvería a hacer y me volvería loco. No puedo. No puedo. O sea, no sé cómo la gente después se puede meter en un máster de ingeniero superior. Igual no tienen que hacer esas cosas porque tienen becarios. Tienen mini becarios. Somos mini duendes. Somos minions haciendo recta de regresión a mano. Una cadena de trabajo de becario. ¡Tú! ¡Haz la gráfica, hijo puta! Pa' un guantazo en la cara. Y mi nómina, tu nómina, toma nómina, pa. Vale, se nos ha ido la olla, lo sentimos. Que no estamos en contra de los becarios. Yo he sido becario. Tengo derecho a meterme conmigo mismo. Yo no soy becario. Hijo puta, cabrón. Bueno, química, sí. Y después... Química, sí. Y bueno, dentro de lo que cabe a la gente no le suele costar química. A mí sí me costó, pero porque se me daba fatal. Y vale, siguiente. Electricidad y electrónica. Buah.
¡Buah! Babe, it's a triple. Vale, electricidad, circuitos, corriente continua, corriente alterna, Thevenin. Thevenin. Oh. Norton. Bof. Si quieres simplificar tu vida, aplica Thevenin. A ver. Si quieres complicarla, usa Norton. Nadie usa Norton. Nadie usa Norton. Solo el Norton Security, ¿no? O sea, el de Norton Security. No, era un antivirus eso, ¿no? Bueno, la cosa es, electricidad para mí fue chunga. Y creo que para bastante gente. Sobre todo la parte de alterna. La parte de corriente continua de Thevenin, la clave es comprender y ver el circuito. Es decir, tener la visión del circuito para tú poder simplificarlo aplicando Thevenin. Esa es la clave. Y saber ¿te acuerdas lo del divisor de tensión? ¿Te acuerdas? Es que lo que costaba ese concepto, en plan, tengo una resistencia, una tensión y en medio una cosa en paralelo. Pues si sumo estas dos cosas y las divido entre no sé qué, ya tengo el divisor de tensión, que en plan como el circuito simplificado de esa parte. Sí. Y claro, pero no siempre te lo ponía en la misma posición. Te cambiaba la resistencia arriba o la rama estaba en el otro lado o lo que sea. Claro. Y ya no lo veías. Que ya, a ver, los circuitos eléctricos, lo importante es entender el concepto de intensidad, entender el concepto de voltaje y el de resistencia. ¿Es una gilipollez que estoy diciendo? Evidentemente sí. ¿Es una gilipollez cuando estás haciendo ejercicio? Evidentemente no, porque no te das cuenta y acabas haciendo el ejercicio mal. Me explico. Chicos, tened muy en cuenta lo que estás haciendo en la electricidad. El tema de la corriente, si va para un lado o para otro, en corriente continua, en alterna, te suda los huevos la dirección que tenga, porque es alterna. El tema de ¿te acuerdas de las bobinas y los condensadores en continua? Eran, o podían ser interruptores, bueno, podía ser un cable. Hostia, yo no me el cable acuerdo de cortado, eso. o podía ser un ¿Y cable. cortocircuito o circuito abierto? Exactamente, y luego tenías lo otro, que en alterna esos mismos componentes tenían su componente imaginaria, que no sé qué, no sé cuánto, la inductancia, conductancia, en fin. Yo no me Sí. acuerdo de eso, tío. Hijo de puta. Y hemos estudiado eso durante toda la carrera. Es que yo también di eso en el Erasmus, entonces me metieron muchas psicotrayas ahí con cables de alta tensión. Entiendo. El caso, como tú no entiendas el concepto de que de un punto a otro puede haber una tensión y si están unidos hay una intensidad, y depende de la intensidad que haya, depende de la resistencia del conductor que haya de por medio, ese concepto tan fácil, si no lo entiendes y no sabes calcularlo, te va a costar el resto. Lo decimos por experiencia. Sí, y también comprender los dos métodos que hay para resolver los circuitos: mallas y nudos. Resolución por nudos, aunque toda la gente use mallas, de verdad, en algunas situaciones os salva la vida muchísimo. Hostia, la de nudo era muy buena, ¿eh? El método Pero de nudo. solo en ciertas situaciones, es decir, tienes que comprender ambos métodos. Y muchas veces vas a aplicar mallas, porque va a ser lo más fácil. Sí. Pero hay ciertos circuitos que aplicar mallas es un coñazo y te lleva a una ecuación enorme, cuando por nudos tienes 2 o 3 ecuaciones con un sistema y hallas todo. Sí. Y eso yo lo he comprendido en Control. En Control nosotros hacemos casi siempre por nudo. Y Claro. entonces hay que comprender muy bien también por nudos, ¿eh? Os abre mucho la mente y veis el circuito de otra manera. Y claro, lo mismo de siempre. A hacer ejercicios sin parar. De esos sí que hay que hacer ejercicios sin parar. Circuitos distintos. De todo, vamos, de 1000 ramas, de una rama, de 2 ramas, de... Es decir, si hay también poco... te digo una cosa, ¿no? Perdón Sí, que, sí, que te diga, pero también es verdad que una vez que tú ya le pilles el truco a cómo funciona la resistencia dentro de un circuito, una bobina y un condensador, tú el resto lo sabes. Sí. O sea, eso y solo se consigue haciendo mucho ejercicio, pero luego ya tú manejas, entiendes lo que es eso. No es como física, que física hay infinidad de ejemplos y cada fórmula es de su padre y de su madre. En matemática, cada integral es de su padre y de su madre. Te tiene que entrar la inspiración divina, como nosotros decíamos. Sí. Aquí no. La Aquí- electricidad tiene 5 o 6 cosas básicas, pero que no se pillan tan fácil. Pero una vez que las pillas, lo demás sobre ruedas. Lo único que te va a cambiar es la forma del circuito. Pero si tú tienes los conceptos claros, ya sabes lo que tienes que hacer y cómo tienes que simplificar el circuito para llegar a la solución que el profesor quiere. ¿Vale? Así que eso por un lado. Y también tener mucho cuidado en alterna con la calculadora, con los ángulos, con
con radianes, con toda esa mierda. Tened mucho cuidado, mirad siempre cómo tenéis la calculadora, si está en ángulo en radianes, mirad los ejercicios, qué es lo que os está pidiendo, qué es lo que no, porque eso os puede costar un suspenso. Porque un profesor de electricidad que no sepa, que vea que tú no sepas manejar eso, te va a suspender. Porque son cosas básicas. Que te equivocas en un numerito, vale, pero que te equivoques en ciertas unidades y en... Los profesores hoy en día castigan más el hecho de que tú tengas un resultado incoherente al hecho de que tú lo hagas mal por un cálculo, pero el resultado sí que te sea coherente y tú no te des cuenta, por así decirlo, ¿entiendes? Es decir, si te sale una intensidad de 1000 trillones y una tensión también, pues ojo, muy baja, y en ese circuito ese resultado no tiene sentido y tú no te das cuenta, te va a suspender. Aunque tú el método lo hayas hecho bien. Pero por otro lado, si tú haces el método bien, pero te equivocas en lo último, en una mierda, y en lugar de salirte 20 amperios te sale 25, no te va a castigar tanto, ¿entiendes? Y le puedes explicar que ese resultado no es coherente. Una de las ventajas que por lo menos tenemos nosotros, no sé si otras carreras, es que si tú haces mal el ejercicio y te das cuenta y no tienes tiempo, puedes escribirlo. Dices, Sí. Oye, mira, matemáticamente me he equivocado en tales cosas y sé que este resultado está mal porque dentro de este contexto, de este circuito, el valor de tensión que me has dado no es coherente. Es Exacto. imposible. Y eso, quieras o no, vale, que no vas a sacar la máxima nota. Pero, tío, el profesor ya sabe de qué estás hablando. El profesor entiende que lo tuyo es un fallo humano. Y no te resta tanto como la otra vez. Por ejemplo, en un examen que hice hace poco de parques eólicos. Dime. En un examen que hice hace poco de parques eólicos, que había un ejercicio que teníamos que calcular el factor de carga de la instalación, ¿no? De varios aerogeneradores, la potencia nominal y el diámetro del aerogenerador, ¿vale? Entonces, se usaban ciertas fórmulas, tal, estudio eólico, y teníamos que calcular una cosa que se llama potencia disponible eólica, que es la máxima potencia que tú puedes conseguir en esa localización y en esos datos de viento que tú tienes, ¿entiendes? Es decir, en una zona determinada tú haces un estudio del viento y de la potencia eólica que sacar de ahí, y eso es un máximo, por así decirlo. No hay más, no se puede Además, sacar esa es más. la potencia eólica que tú tienes disponible. A partir de ahí, tú ya montas el aerogenerador o los aerogeneradores, y de ahí tú aprovechas un tanto por ciento de la potencia disponible. No la puedes aprovechar al 100% porque nada en este mundo tiene todos los rendimientos 100% y le puedes aprovechar la energía al 100%. Entonces, hice los cálculos y ahora me salió una potencia disponible de creo que 200 megavatios anuales, y me salía la potencia nominal del aerogenerador. Es decir, la potencia nominal de un aerogenerador significa la potencia pico. Bueno, pico no, máxima. Que, a ver, tampoco es máxima. La potencia nominal es como claro, la potencia nominal a la que trabaja. A la que como trabaja. más. Sí. Pero que también es que en nuestro trabajo también la potencia nominal es como más de la nominal no puede dar. Vale. Sí, También se suele usar para también eso. se... Entonces me daba una potencia nominal anual de 400 megavatios. Me daba el doble que la potencia eólica disponible. Y yo digo, ¿cómo va a ser eso? No tenía sentido el resultado. Tú no puedes tener una potencia eólica disponible y la potencia nominal del aerogenerador que te dé el doble que la potencia eólica disponible. ¿Dónde sacas tú los...? No tiene sentido. ¿Dónde sacas tú el doble, De sabes? la Tierra, ¿sabes? Entonces, se lo expliqué en el examen. Se lo expliqué y le dije, oye, este resultado no tiene sentido porque esto y esto y esto. Entonces el profesor sabes, hostia, pues ese tío sabe lo que está hablando. ¿Que se ha equivocado en una fórmula en eso? Sí, pero el resultado lo ha sabido interpretar. Pero bueno, al final no entré en el examen. ¡Plot twist! Vale, electricidad, eso. Vamos a empezar con electrónica. Electrónica Me bajo de este barco otra vez. es un poco diferente porque es como... A ver, electricidad es como, ¿no? Circuitos grandes, ¿no? De tamaño medianamente grande. La electrónica es como mini circuitos, ¿no? Sí. Entonces hay que comprender muy bien los conceptos de... ¿Cómo se llamaban? Los micro... No, ¿cómo se llamaban? Los de los MOSFET, JFET. Los transistores. Eso. Tienes que comprender muy bien los diodos y transistores. Comprenderlos bien cómo funcionan, todo. Y cómo se simplifican en los circuitos y todo eso. Y a partir de ahí, yo creo que ya es... ¿Qué es lo complicado? Creo que es más complicado conseguir exámenes de años anteriores de eso. Si no, vete bueno. a los de electrónica, si eres de otra carrera, y pídeles a ellos ejercicios básicos. ¿Por qué?
Por ejemplo, nuestra carrera electrónica fue bastante básica. Bastante. Dimos JFET, MOSFET, microprocesadores también dimos un poco, pero eran ejercicios básicos, te cuestan porque es algo nuevo, pero dentro de lo que cabe le podías pillar el tranquillo. Y también tenía algo de teoría, me acuerdo, pero muy poca. Así que eso tampoco hay mucho que decir. Oh, se nos ha olvidado una gorda. Dibujo técnico, expresión gráfica. ¿Cómo hablamos de esa asignatura? A ver, esa asignatura también, es que la verdad es que las asignaturas, por eso la gente suspende también, porque en el primer año hay que llevarse, hay que entrar en un buen ritmo de hacer ejercicio de todas las asignaturas siempre. Sí, digamos, mucha gente dice, oye, pero es que ingeniería no se vive. A ver, compañero, evidentemente no se vive. Tú has visto todo lo que tienes que decir. Pensé que iba a decir algo, no, yo si tú ves salir y todo, no, en verdad no se vive, hijo de puta. Se vive, evidentemente. ¿Tú has visto todo lo que hay que estudiar? ¿Tú has visto todo lo que hay que estudiar? ¿Lo vas a estudiar? No, para el último día. Y luego pasa lo que pasa, que lo dices, no, es que yo no entiendo matemáticas, no es que yo entiendo física. No te has parado a darla, no te has parado a entenderla, sí, a comprenderla, a tocarla, a mimarla, a darle besos, a sentirla en el pecho. A ver, para dibujo, personas que no tienen visión espacial, estáis en la mierda. Personas que tengáis mucha visión espacial, te estáis de enhorabuena, vais a sacar un 5. Básicamente, a ver, no. No. La visión espacial se puede crear haciendo ejercicios y seguramente en internet habrá mil cosas de perspectiva y eso que te puedan ayudar. La cosa es que se tiene que practicar muchísimo con las cuadras del cartabón todo el rato, a hacer ejercicios de diédrico a topísimo, porque a topísimo, y es lo que hay que hacer. Hay que intentar tener un trazado limpio, saber lo que se está haciendo y saberse todos los métodos que se usan para construir lo que sea que tenga que construir el ejercicio, que te dice el ejercicio que hagas. Eso es así. El dibujo técnico sí que es práctica a tope. No hay como conceptos que tú tienes que comprender para aplicar no sé qué. No. Esos son estos pasos y esto es lo que hay que hacer y eso lo tienes que hacer. ¿Sabes lo que te digo? Y luego tener la visión espacial para entender. Claro, la putada es cuando tienes que, una vez que tengas la figura, dibujar las partes vistas y las partes ocultas. Eso sí es visión espacial. Y eso se va formando con el tiempo y habrá gente que lo vea, habrá gente que no. De hecho, hay ciertos ejercicios que yo los veía del tirón. Y luego me pillaba uno o dos que decía, pues esto yo no lo veo, no me atrevo a hacerlo. Y después venía otro, que a lo mejor los otros ejercicios no los veía, y después en esos ejercicios que no lo veía yo, él sí lo veía. Bueno, trabajo en equipo, lo he dicho un montón de veces, esto es trabajo en equipo, ¿eh? Esto es, sobre todo dibujo técnico sí que era un trabajo en equipo, hacías tu lámina, las comparabas y decías, tío, ¿por qué no nos salen igual las láminas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Hay reglas memotécnicas, hay conceptos que te ayudan a saber qué caras y qué figuras están ocultas o en visto. Sí. Te ayudan, pero más que aprenderte un concepto teórico, te sale mejor si ya tienes la visión en la cabeza, sabes, tienes una pirámide en la cabeza y sabes cómo es el plano que la está cortando, sabes qué figuras va a formar una vez que la corte. Todas esas cosas se sacan pues practicando y con visión espacial. Sí, la cosa, seguro que hay vídeos en YouTube sobre eso. Que te muestren con rendimiento, en plan, rendimiento no, con vídeo 3D, sí. Te muestran cómo el plano corta la figura, qué es lo que queda, qué es lo que no, te va cambiando de perspectiva para que tú lo veas de otra manera. Seguro que en YouTube hay 1000 vídeos así que te ayudarán a comprender eso. Y básicamente es importante también tener una buena rutina de hacer ejercicio, porque en el examen vas a tener menos tiempo disponible que el que tú tienes para hacer tus láminas que hay que entregar al profesor normalmente. Entonces tienes que ser rápido. En dibujo técnico tienes que ser rápido para hacer un buen examen. Necesitas tener una soltura con las cuadras del cartabón y de hacer paralelas y perpendiculares y uso del compás, que lo tienes que manejar de loco. Sí. Vale, pues yo creo que más o menos así eso. Bueno, quizás podamos incluir un poco termodinámica y fluidos, pero ya no son tan básicas. No, ya es un poco, a ver, son conceptos, perdón, estoy hablando fuera del micro, lo sé. Ya, que sí, son dos asignaturas que son de conocimientos independientes, son conceptos nuevos, pero que hay cositas más importantes para saber antes. Sí.
igual que materiales, ¿no? Casi todo el mundo tiene materiales, termodinámica y fluidos, y esas asignaturas son conceptos nuevos y son bastante teóricas dentro de lo que cabe. Es decir, tienes que comprender antes bien la teoría para poder aplicarla a los ejercicios. Sí. Así lo resumiría yo esas 3 asignaturas. Sí. Entonces, comprender bien la teoría, cuáles son los fenómenos que están pasando en cada... Por ejemplo, mecánica de fluidos, tienes que saber bastante de física. Sí. Sí. Y en termodinámica... En termodinámica poco, es otro mundo aparte. Otro mundo aparte. Es un poco leyes nuevas, ecuaciones nuevas y todo eso, el calor y tal. Quizá un poco de física, pero bueno. Y quiero añadir un extra. Un extra, ya para acabar el podcast, extra para los chicos de informática. Esas asignaturas de primero de informática salen con programación en C++, Python, base de datos, todas esas cositas. Python no se da... Por culo, son informáticos, no los Cabrones. entendemos. ¿Te imaginas? Java. Os queremos. Java. Aprendéis Java, cabrones. Java. Pagar mi jubilación. Para esas asignaturas de las carreras de informática y telecomunicaciones en general, practicar y programar y programar y practicar y que os la peguéis 500.000 veces hasta saber dónde están los errores. ¿Cree que podéis sacar de resumen de este podcast? Que con esfuerzo se consigue, sin esfuerzo no se consigue nada. Hostia, con eso vamos a acabar el podcast porque ha quedado guapísimo. ¡Hasta luego!